Hoy vamos a compartir en esta sesión, dentro de la asignatura de Fundamentos de la Sociología, pues vamos a compartir el tema de la sociología weberiana y el estructural funcionalismo. Bueno, primero pues habría que hacer una semblanza por lo que es los principales representantes en este caso, de una buena parte de la sociología, y que es justamente Marx, Comte y Durkheim, quienes pues ellos creen fehacientemente en la ciencia. Sin embargo, Weber dice que la ciencia pues no puede ser sustituto de la religión. Y ahorita pues vamos a ver cómo a través de estos elementos va a haber una confrontación, va a haber un choque, va a haber una discusión sobre estos elementos. En un primer momento, tiempo destacamos la sociología según Weber. Y Weber dice que la sociología debe rechazar la idea del positivismo, porque es la que se caracteriza por trasladar el modo de conocimiento de la naturaleza a lo social. Es por eso que Weber, el sociólogo más destacado, pues habla sobre las leyes de la naturaleza. En este sentido, ¿cuál es el objeto de la sociología? Y como ya lo hemos venido diciendo en otras sesiones, el objeto de la sociología es justamente el comportamiento humano, la acción y lo que se va a suscitar dentro de esa sociedad, dentro de esas colectividades, que bueno, principalmente va a ser la cuestión de lo que se llama la acción social. Bueno, entonces pues primero comentemos qué es la acción social, y esta está relacionada a la conducta de otras personas, es decir, a las acciones en relación a otras personas que están esperando que reaccione o se reaccione de determinada manera que no se quiere. Entonces, por ejemplo, pues ahorita nosotros, no sé, ante un huracán, ¿no? La acción social en el ejemplo sería la reacción que la gente va a tener a raíz del huracán, y pues algunos compran ropa que les proteja del frío, otros salen a comprar su despensa temprano. Entonces, sin embargo, Max Weber dice que hay dos formas de comprender esa acción social. La primera es de manera racional, en donde el sujeto, los individuos, las personas desarrollan un razonamiento lógico y hay una aprehensión intelectual. Es el caso que, por ejemplo, si va a llover, bueno, pues la reacción de nosotros es protegernos, salir con una sombrilla, salir con una chamarra. Esa sería como que la respuesta social ante un fenómeno así. Pero otra forma de comprender la acción social es la manera endopática. En esta forma se reconoce el contexto emocional o sentimental de los seres humanos y existe, por lo tanto, la empatía o la intuición, mas no siempre se va a sentir la misma empatía. Y pues vamos a poner un ejemplo. Cuando nosotros estamos en una institución gubernamental y vamos a solicitar un servicio,
un bien, y resulta que la persona que nos atiende, pues nosotros la notamos molesta. Entonces, ¿cuál es nuestra reacción en ese marco de la acción social? Pues es una reacción de incomodidad, una reacción de inseguridad, una reacción de negación pues a lo mejor a pedirle algo a esa persona que nosotros notamos que tiene un estado emocional desagradable. Entonces, como nos damos cuenta, los estudios en la sociología, y ahora exclusivamente por Max Weber, pues nos empiezan a describir en qué consiste justamente esta. Ahora, si nosotros hablamos de otro de los temas que está implícito dentro de la sociología de Weber, tiene que ver con la llamada sociología comprensiva. Y bueno, esta es una teoría, es una corriente, es una tendencia que sobre todo deriva de la sociología y que busca explicar a la sociedad como una serie de relaciones e interacciones que se dan de manera subjetiva, ¿no? Por ejemplo, si estamos en el Ángel de la Independencia y de repente vemos que en el cielo aparece un arco iris, bueno, pues la gente empieza a observar hacia el cielo, pasan otros, se dan cuenta de lo mismo y hacen exactamente lo mismo. Esto, ¿qué tendría que ver con la administración pública? Bueno, que también se dan fenómenos de esta naturaleza. Por ejemplo, en el mes de enero, usualmente los habitantes van a pagar su predio, su agua, y bueno, resulta que el primer día las personas que fueron pues les dieron como obsequio una playera por ir a pagar sus servicios de manera puntual. Entonces estas personas que acudieron el primer día comentan con sus vecinos la noticia de que fueron a pagar y que les dieron una playera quizás muy bonita. ¿Cuál es la reacción social? Bueno, pues la reacción social que al compartir esa situación de que recibieron un regalo por ir a pagar, pues la gente a otro día seguramente va a buscar, o curiosamente la gente empieza a reaccionar y también pues va a pagar su agua, su predio más rápido para recibir la playera. Es lo que Max Weber diría, cómo es posible comprender el comportamiento, las conductas de esas personas a partir de que hay una motivación, y entonces entre ellos se empieza a dispersar el gancho de bueno, ve y paga y te regalan una playera. Entonces, por eso Max Weber dice que la finalidad de la teoría comprensiva es sobre todo comprender la realidad social en la que nosotros vivimos, y así podemos tener n número de ejemplos, ¿no? Es el caso que hace mucho tiempo aquí en el municipio de Tutitlán, pues los agentes de tránsito les dio por sancionar frecuentemente a las personas por una acción en contra del reglamento de tránsito. Pero esto se volvió viral y bueno, Tutitlán empezó a adquirir la fama que pues los policías de tránsito pues abusaban y bueno, les aplicaban multas, y bueno, era muy poco posible que se solucionara bajo un acto de decir, bueno, me equivoqué, de decir, no me di cuenta. Y entonces empezó a haber como que una queja en muchos pobladores de aquí, especialmente la gente que vive en Tutitlán. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, empezaron a buscar a las autoridades, especialmente al presidenta municipal, y bueno, se quejaban de la acción, que porque pues era un abuso, que muchas veces no ameritaba una multa. Y bueno, ¿qué pasó? Como fueron varias personas las que se quejaban por este acto, la solución fue, o la indicación fue para el personal de tránsito, en que cuando detuvieran a una persona aquí
y esa persona acreditaba con su credencial de lector que vivía aquí en Tultitlán, pues eran accesibles y les perdonaban, por decirlo de algún modo, la multa. Entonces, eso es lo que nos auxilia la teoría comprensiva. La teoría de la sociología comprensiva es buscar esos elementos que nos permitan entender a la gente y auxiliarla en determinado momento, porque pues así funciona. ¿Cuáles son las características de esa teoría de la sociología comprensiva? Bueno, que contiene la teoría de los tipos ideales, que estudia los fenómenos sociales, que ante todo destaca que en todo individuo, que en toda persona, pues existen aspectos, factores que los hacen diferentes a los demás, y parte de esos factores es su cultura, sus valores, sus tradiciones, sus objetivos. Entonces, Max Weber diría que, por ejemplo, en, los, en las administraciones públicas, pues obviamente también se dan estos fenómenos sociales, y esas diferencias entre las personas, si no se canalizan de algún modo con capacitaciones, con reglamentos, con incitar a una sana convivencia, pues se van a volver en un conflicto. El ser humano por naturaleza es diferente uno a otro en cuanto a estos aspectos. Entonces, la teoría sociológica comprensiva pues busca entender esto y encontrar soluciones alternativas para que la gente pueda convivir. Y reitero, pues esto dentro de la administración pública pues es muy cotidiano, por eso pues lo estamos haciendo como un tema de estudio, como un tema de reflexión, porque pues constantemente hay diferentes posturas de las personas que trabajan ahí, y bueno, eso deriva de sus diferencias entre ellos, ¿no? Y que de algún modo a veces los expresan para con las personas que vamos a requerir algún servicio. Entonces, ¿cuál es la importancia de la sociología comprensiva o la teoría sociológica comprensiva? Bueno, pues tiene una importancia especialmente en las ciencias sociales, porque ha tenido importantes repercusiones en las disciplinas como el derecho, la filosofía, la historia, la sociología, la psicología, la antropología. ¿Pero por qué? Bueno, porque a través de estos planteamientos, en el sentido de que empezar a demostrar y a comprobar que las personas que conviven en ciertas colectividades pues tienen diferencias derivadas de, insistimos, de su cultura, de sus tradiciones, de sus valores, de sus familias, y pues eso hace que en determinado momento pues se tenga cierta precaución en las indicaciones que se van a dar. Entonces, regresamos a la parte de la acción social. Para Weber, entonces, la acción social es el significado que un sujeto le da a su conducta en relación con la conducta de otras personas, ¿no? Por ejemplo, si a mí me gusta asistir a eventos que tengan que ver con el gobierno, no sé, reuniones en mi comunidad, o más que gustarme, me interesan o me agrada participar porque me gusta ser parte de la solución de los problemas. Entonces, en ese momento que yo me incorporo a una reunión de vecinos, ¿sí? Y habemos varias personas y estamos sobre un fin, es lo que llamaría Max Weber la acción social determinada por un interés colectivo, determinada por un beneficio, determinada por la solidaridad sobre algo. Eso es la acción social. En ese sentido, entonces, como que en qué se basa la metodología de Weber y cómo esto nos puede ayudar para la comprensión dentro de la administración pública. Y bueno, pues la metodología consiste en una acción de acuerdo a fines, ¿sí? En donde las personas pues están interesadas porque quieren cumplir ciertas metas o fines, y pues bueno, se ponen de acuerdo para lograr para saber cuáles son los medios pues más accesibles para lograr esas metas o esos fines. Por ejemplo,
cuando se va a dar cuando sabemos que están dando despensas, ¿no? Pues la gente hace una serie de acciones como buscar a la vecina que es la que está gestionando, agenda el día que la están convocando a reunión para dárselas, entrega la documentación respectiva para que pueda ser beneficiada. Entonces, esa es una acción de acuerdo a fines. ¿Cuál sería una acción de acuerdo a valores? Bueno, Max Weber dice que se parece a la anterior, pero que en esta ocasión lo que cuenta son los valores, los principios, los ideales. Entonces ahí vamos a poner el ejemplo de la asistencia a un evento religioso, en donde pues la gente se suma porque a lo mejor va a ser una boda en X religión y bueno, el primer paso para ser parte de esa alegría, de esa convivencia, pues es asistir al evento religioso. Entonces, Max Weber dice que hay acciones sociales de acuerdo a valores, de acuerdo a principios, ¿no? Que bueno, tenemos que celebrar una boda para formalizar un matrimonio. Sin embargo, también hay otro tipo de acciones sociales que son las acciones tradicionales y estas están relacionadas con las costumbres y ahí quiero poner otro ejemplo. Ahorita estamos por vivir los momentos de la celebración de el Día de Muertos, ¿no? Que le llaman. Entonces, bueno, la gente acostumbra en ocasiones algunas familias a ponerse de acuerdo todos para poner la calaverita a sus personas que ya fallecieron. Y esto se ha venido dando de generación en generación. Entonces, eso es una acción social determinada por la tradición. Tenemos la acción afectiva. Esta se da principalmente por relaciones tipo emotivas, en donde las emociones como la alegría, la felicidad, pues vienen a determinar que se dé esta acción social, ¿no? Y por ejemplo, no sé si celebramos un cumpleaños de una persona, ¿no? Entonces, el asistir a la celebración de ese cumpleaños para festejar, para sonreír, para dar un abrazo, dar un regalo, pues es producto de un afecto que se le tiene a esa persona y es producto de una emoción espontánea, bueno, pues que las personas tienen para estar ahí. Entonces, ¿cuáles son los aportes que Weber realizó a la sociología desde su conocimiento científico? Y bueno, nosotros vemos que pues a la fecha, y la prueba de ello es el ejemplo que acabamos de poner, pues efectivamente Weber contribuye al conocimiento científico y bueno, él da importantes elementos de cómo se puede dar esto. Entonces, Weber probablemente, como señala nuestra diapositiva sin proponérselo, pues generó en las generaciones que ahora estamos comentando, compartiendo, analizando sus propuestas, pues esta situación de ofrecer elementos metodológicos para comprender la conducta humana, sobre todo en colectividad, ¿no? En conclusión, de acuerdo a lo planteado por Weber, nos da una perspectiva de cómo analizar a la sociedad desde el comportamiento de cada una de las personas, pero que conforman una comunidad en específico. Las personas que viven en el barrio de San Miguel, las personas que viven en el fraccionamiento o la colonia Las Torres, las personas que viven en la colonia Benito Juárez. Es decir, eso es lo que permite la sociología comprensiva de Weber, que es identificar un fenómeno, comprender sus causas, sus consecuencias y ver cómo podemos influir en él para modificarlas o para ayudarles a cumplir metas o fines. Ahora, aquí nosotros vamos a entrar con otro de los temas que es el funcionalismo y el estructuralismo. ¿Y qué es? Bueno, la corriente que se deriva esencialmente del funcionalismo implica la organización de elementos que cumplen una función específica y que se conectan dentro de un todo, conformando así una estructura. Nosotros estamos observando en la imagen una estructura y bueno, ¿qué plantea el funcionalismo? Bueno, que en todas las estructuras, llámese la estructura familia, llámese la estructura escuela, la estructura empresa, la estructura salón de clases,
En todas esas estructuras, cada uno de los integrantes cumple una función, ¿sí? Y esa función va a hacer que esa estructura, que esa organización pueda sobrevivir, fortalecerse, y si no se cumple la función que a cada quien le corresponde, pues simplemente fracasa, se debilita o muere. Entonces, aquí nosotros tenemos que hay varios métodos que se usan para comprender esta parte del funcionalismo, y es la estadística, la comparación y lo cuantitativo. Ajá. ¿Quiénes son algunos de los representantes o los representantes más destacados del funcionalismo? Pues tenemos nuevamente a Emilio Durkheim, a Herbert Spencer, a Comte, Manilovsky y Brown. Ellos son los que representan esta corriente del funcionalismo, y en realidad pues vino a dar mucho a la humanidad, porque hasta la fecha varios de los problemas, varias de las necesidades, varios de los asuntos, varios de los fenómenos pues se explican a partir del funcionalismo. Por ejemplo, la familia, ¿no? Si una familia tiene problemas intrafamiliares, ¿sí? O tiene o no cumple sus metas, que es tal vez una de sus metas, de sus objetivos de la familia, pues es mantenerse en unidad, ¿sí? Todos. Pero si esa familia empieza a debilitarse, ¿cuándo? Bueno, principalmente cuando, por ejemplo, en una familia tradicional, papá, mamá, hijos. Si, por ejemplo, el papá no cumple sus obligaciones como papá, pues esa familia se empieza a debilitar. Si la mamá no cumple sus funciones como mamá, por ejemplo, cuidar a los hijos, ayudar a los hijos, proteger a los hijos, proveer a los hijos, pues entonces se empieza a debilitar esa estructura de la familia, ¿no? Entonces ahí es donde se explica este funcionalismo. Entonces, veamos una parte que aporta Emile Durkheim al estructural funcionalismo. Bueno, para Durkheim la sociedad está compuesta por una estructura, y alrededor de esa estructura hay muchos otros factores. Ejemplo, la sociedad tiene una estructura que está compuesta de niños, adultos mayores, jóvenes y personas adolescentes, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características del estructural funcionalismo? Bueno, se plantea que el propósito de la sociedad es el mantenimiento del orden y la estabilidad social. Entonces, para lograr esto, la función de cada una de las partes de esa sociedad deben de cumplir con la tarea que les corresponde. Si es eso, entonces podrán mantener el orden y la estabilidad. Bueno, entonces por eso estructuralismo y funcionalismo van de la mano. Para que una función sea descrita, lo sugerente es que esta parte de una estructura. Entonces, por eso Durkheim plantea esta situación. Ahora, ¿cuáles son entonces los conceptos claves para entender estas características? Bueno, reiteramos, uno, la estructura, que va a ser una representación mental de la disposición de las partes de un todo. Por ejemplo, mi mano tiene una estructura, porque tiene un dedo, otro dedo, otro dedo, otro dedo y otro dedo, pero además tiene un anillo. Entonces, la representación de mi mano es un ejemplo de una estructura. Ahora, el funcionalismo, como se ve en la pantalla, considera a la sociedad como un sistema o un todo formado por partes independientes. Y sigo con el ejemplo de la mano. Cada uno de los dedos de mi mano tiene una función dentro de mi organismo. Este dedo depende del de acá, y el dedo medio pues depende del dedo que está al lado. Si alguno de estos dedos se perdiera, eso va a tener una repercusión en mi cuerpo, porque las funciones que desarrollo ya no serían las mismas, porque una de las partes de la mano pues tiene problemas. Ahora, ¿cómo se traslada esto a las administraciones públicas? Y ha servido mucho.
Y vamos a un primer ejemplo, ¿no? Se quiere eficientar el servicio público de alumbrado. ¿Cuáles son las partes o los elementos que estarían condicionando la eficiente prestación del servicio público de alumbrado? Bueno, una, que existan trabajadores suficientes para dar cobertura a la instalación del alumbrado público. Otro factor sería que el ayuntamiento cuente con unidades móviles para trasladar lo que se requiere a donde se va a instalar el alumbrado público. ¿Qué otra cosa se requeriría? Bueno, que todo el material que se ocupa para la instalación del alumbrado público se encuentre. Es decir, y si se encuentra, quiere decir que ese material ya fue planeado, fue presupuestado y que se va a entregar. Si alguno de estos elementos no se realiza, entonces la instalación, la cobertura del alumbrado público sería casi imposible. Por eso estos personajes que ya denotamos ahorita, como Spencer, Durkheim, tuvieron tanto éxito al plantear el estructuralismo y el funcionalismo como corrientes sociológicas contemporáneas, porque en realidad permiten explicar, comprender, resolver muchos de los problemas que están dentro de los gobiernos y dentro de las sociedades. Y pues bueno, eso nos ha dado muchas respuestas a problemas. Pongo otro ejemplo. Hay una manifestación en un ayuntamiento, ¿sí? Si hacemos un análisis estructural funcionalismo, ¿qué tendríamos que hacer? Una, detectar las personas que están al frente de la manifestación. ¿Quiénes son? ¿Dónde viven? ¿Quiénes los conocen? ¿A qué se dedican? La otra, ver el número de personas que está en la manifestación. La otra, ver cuál es su demanda. Cuando tengamos ese escenario, nosotros vamos a poder determinar, es decir, la estructura es todo lo que mencioné. Cuando nosotros tengamos ese escenario, vamos a ver cuál es la respuesta correcta a su petición y demanda. Entonces, y tomamos decisiones, por ejemplo, tal vez qué es lo más frecuente, que los que van hasta el frente de la manifestación, que usualmente son los líderes, pues sean los que pasen con las autoridades para determinar una solución a sus demandas. Entonces, nuevamente aparece el estructuralismo y el funcionalismo para poder explicar ese fenómeno. Ahora, ¿cuáles son los métodos de estudio? Bueno, el estructuralismo y el funcionalismo entonces estudian también los hechos sociales como cosas, pues plantea que pueden ser observados y contrastados por medio del método científico, por medio de la sociología comprensiva, por medio de el estructuralismo y el funcionalismo. Entonces, el estructuralismo-funcionalismo acepta que puede haber desviaciones, conflictos y eventos que alteren las estructuras sociales. Sin embargo, sostiene que la estructura tiene la capacidad de restablecer el equilibrio. Es decir, si nosotros empezamos a intentar que en la familia mexicana haya menos violencia intrafamiliar, bajo la lógica del estructuralismo funcionalismo, como que tendríamos que hacer o podríamos hacer varias cosas, como cuál, quizás fomentar la convivencia sana en las familias, quizás ayudarlos con profesionistas para saber llevar su familia, quizás en identificar cuáles son las causas que están generando esos problemas intrafamiliares. A lo mejor es el desempleo, a lo mejor es alguna enfermedad de un integrante de la familia, a lo mejor es su situación económica, a lo mejor es el lugar donde viven. Entonces, cuando nosotros hacemos esa revisión de esas partes, de esos elementos que están relacionados con el hecho social llamado violencia intrafamiliar, es cuando podemos atender esto. Ahora, ¿cuáles son entonces las principales categorías de análisis del enfoque estructural funcionalismo como una corriente que está contemporánea de la sociología? Bueno, el primero es el cambio social. Cuando nosotros buscamos explicar un fenómeno, comprender un fenómeno, resolver un problema, pues obviamente lo vamos a hacer porque queremos que haya un cambio social, ¿sí?
O sea que si que el cambio social en el ejemplo de la familia con violencia intrafamiliar, pues sería que esa familia pues pueda ya no tener violencia familiar, intrafamiliar, ¿no? Y bueno, para eso podríamos hacer algunas de las opciones que ya comenté. Pero otra de las categorías de análisis de esta corriente es el método comparativo, la comparación, en donde podríamos tener familia 1, familia 2, familia 3 y empezar a ver cuáles son los elementos de coincidencia. Por ejemplo, pudiéramos encontrar que las tres familias viven violencia intrafamiliar principalmente por tres cosas. Uno, la situación socioeconómica. Dos, el espacio tan limitado donde viven. Tres, las oportunidades escasas que tienen de educarse, ¿no? Entonces estaríamos comparando estos tres elementos y así podríamos dar atención a ellos. Y por ejemplo, este tipo de cosas en una administración pública local, pues las atienden áreas como el DIF, áreas como el Instituto Municipal de la Mujer o Centro Municipal de la Mujer, tiene diferentes nombres. ¿Cuál es la otra categoría de análisis del estructural funcionalismo? La función social. Continúo con el ejemplo de la familia. ¿Cuál es la función social de los hijos? ¿Cuál es la función social de los padres? ¿Sí? Si son los únicos que viven en esa casa. Y bueno, digámoslo como tal, ¿cuál es la función social de los hijos? Pues contribuir a una sana convivencia, ¿no? ¿Cuál es la otra función social de los hijos? Mantenerse en una situación de respeto y solidaridad. ¿Cuál es la función social de los padres? Tal vez infundir valores en sus hijos, ¿sí? Entonces, esa es una categoría. La otra categoría de análisis del estructural funcionalismo es la propia estructura. Lo que hemos estado señalando desde hace ya varios minutos es identificar la estructura. Si yo veo que en una familia hay violencia intrafamiliar, pues lo primero que yo voy a identificar, por ejemplo, es quiénes viven en esa casa, ¿sí? Y qué papel, qué rol, qué importancia tiene cada una de las personas que viven en esa familia para la convivencia o para la no convivencia. ¿Cuál es el estatus social de cada uno de ellos, no? Por ejemplo, a lo mejor uno de ellos es la persona dueña de la casa, ¿no? Es la que tiene la propiedad de la casa. La otra a lo mejor es el hijo menor y así vamos viendo cuál es el rol, el estatus social que tienen dentro de esa familia. Entonces el estatus social es otra categoría de análisis en el estructural funcionalismo. ¿Cuál es la otra? La llamada teoría de la estratificación. Cómo entre ellos, aunque estén en una misma casa, tienen diferentes intereses, diferentes formas de convivir, de estar. Y bueno, entre ellos pues hay una estratificación que son los padres, otra estratificación que son los hijos, quizás otra estratificación que son los tíos, otra estratificación que son los padres. Es decir, están divididos por algunas razones de edad, de sexo, de nivel educativo. Entonces, esas son las 6 categorías de análisis del estructural funcionalismo. Y aquí, bueno, vamos a desglosarlo un poco más. Y dice, hablando del cambio social, cuando la teoría estructural funcionalista pone énfasis en el equilibrio y la regulación, da la impresión que no se tienen en cuenta los cambios. Efectivamente, si la sociedad tiende a mantener, establecer sus estructuras y evitar comportamientos desviados, entonces hará transformaciones y hará cambios. Por lo tanto, evitará los conflictos. El método comparativo, uno de los destacados en este método es Emilio Durkheim. Y bueno, tenemos dentro del método comparativo métodos básicos de comparación científica, el método de concordancia, que se da cuando varios fenómenos comparten una sola característica en común. Por ejemplo, si tenemos el caso de la familia, pues a lo mejor la característica común es que todos viven en la misma casa, aunque entre ellos haya tíos, primos, sobrinos. El método de diferencias se entiende como la situación de algo que los hace diferentes unos a otros, y pongo como ejemplo el asunto de la edad. Y el último es el método de variación concomitante,
en donde si un fenómeno varía de la misma forma y paralelamente a la variación del otro. Entonces hay variaciones, por ejemplo, a lo mejor la persona 1 de la familia trabaja, la persona 2 no trabaja, la persona 3 trabaja pero temporalmente. Esas son las variaciones que nos podrían decir por qué hay una diferenciación en su situación económica y cómo la situación económica puede determinar la violencia en esa familia. La función social, que era otra categoría de análisis, ¿sí? Bueno, existe una sociedad organizada como un todo, y para que esa organización permanezca, se reproduzca y se mantenga, pues cada uno de los miembros de la sociedad tendría que cumplir una función. Su función social, a lo mejor los hijos, si están en edad de escuela, pues su función social será ir a la escuela. El papá, pues su función tal vez sea trabajar, la de la mamá quizás también, o la de la mamá, pues administrar el hogar, ¿no? Pero la idea del estructural funcionalismo es que todos los miembros de una estructura o las partes de una estructura tienen que tener una función, si no estarían en problemas. Entonces, la estructura social se entiende como un conjunto de relaciones, ¿sí?, que significa que los hechos están relacionados unos con otros y que hay una vinculación para explicarlos. Por lo tanto, las estructuras, en una estructura las relaciones tienden a estabilizar y reproducirse, y sobre todo lo más deseable son las que pues permiten que esa agrupación pues pueda estar bien, mejorar, crecer y cosas de ese tipo. El estatus social o el rol social es la posición que una persona tiene dentro de la sociedad, dentro de la familia, dentro del trabajo, dentro del club deportivo, dentro de cualquier agrupación que se encuentre. Y bueno, y eso va a depender de su riqueza, actividad, profesión o tarea que tenga. Y el rol es la actividad que los individuos esperan que el individuo desempeñe de acuerdo a su estatus, ¿no? Repito, si mi estatus es hijo, pues yo tengo que actuar como hija. Si mi estatus es presidente, pues yo tengo que actuar como presidente. Si mi estatus es ama de casa, pues yo tengo que actuar como ama de casa. Si cada quien actúa de acuerdo al estatus social que tiene, pues entonces esa familia no tendría problemas. La teoría de la estratificación social dice que para el funcionalismo la sociedad no puede existir sin el trabajo, es decir, hay divisiones sociales para ellos. Por lo tanto, para los estructuralistas funcionalistas, el que las diversas actividades sean recompensadas de maneras diferentes depende del grado de importancia de estas. Entonces, esta es otra visión de la estratificación. Significa que si los hijos cumplen con su tarea en escuela, pues tendrán que recibir una recompensa, ¿no? Si la esposa cumple con sus tareas en el hogar, también sería una recompensa. Y no necesariamente dinero, premios, sino el producto final de una familia, ¿no? Que sería la unidad de la misma, la sobrevivencia de la misma, que no se separen. En conclusión, el estructuralismo, funcionalismo, entonces es una corriente que propone un sistema que está conformado principalmente por varias personas dentro de una sociedad y que desarrollan un rol, que desarrollan una tarea para que pueda estar organizada de una manera estructural funcional. Es decir, la corriente contemporánea del estructuralismo, si se hace de la manera correcta, de acuerdo a valores, de acuerdo a leyes, de acuerdo a tareas, de acuerdo a objetivos, de acuerdo a metas, dicen estos planteamientos de estos teóricos que entonces esa sociedad, esa empresa, ese banco, ese hospital, pues va a permanecer y va a avanzar. Y lo que diría el funcionalismo es que si cada una de las personas que pertenece a esa organización cumple con la tarea, el rol, la encomienda, entonces van a lograr que esa empresa, ese ayuntamiento, esa iglesia, ese centro recreativo, esa escuela, ese salón de clases, pues puedan tener pues a lo mejor no un crecimiento, pero sí una sana convivencia como grupo. Entonces, en eso se basa el estructural funcionalismo. Y bueno, ahorita dentro de la asignatura de fundamentos de la sociología, y bueno,
viendo qué relación guarda esto en la administración pública, pues nos damos cuenta que estas teorías, estos enfoques, estas corrientes sociológicas, para los que nos dedicamos a reflexionar de ellas, en ellas, pues los podemos aplicar en el día a día de los problemas que suele haber dentro de un ayuntamiento, ¿no? Repetimos los ejemplos que hemos puesto hasta ahorita, la cuestión de una manifestación, de los problemas que se pueden suscitar dentro de las propias áreas administrativas, los problemas que puede haber en una familia y que bueno, el gobierno los tiene que absorber a través de sus instituciones, como mencioné el DIF. Entonces, por eso estas corrientes sociológicas son tan benévolas y son auxiliares para poder comprender estos fenómenos, y por eso es importante pues conocerlas, tenerlas, y pues bueno, en eso versaría esta unidad número 3, que consistió en analizar las principales corrientes sociológicas contemporáneas, y estuvimos abordando a Comte, estuvimos trabajando con Spencer, estuvimos revisando el materialismo histórico de Max Weber, y el día de hoy nos enfocamos mucho a la sociología weberiana, hablando del método, la acción social y la sociología comprensiva, y cerramos con la corriente estructural funcionalista, en donde denotamos las diferentes características y los diferentes ejemplos. Entonces, pues eso es cuanto. Me dio gusto estar aquí compartiendo con ustedes esta sesión. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Gracias.